Libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 32, hermanos. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 32. Cuando lo tengan, me indican con un amén. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice la palabra de Dios en esta noche, hermanos. Lucas capítulo 17, versículos 26 al 32, está escrito de esta manera, hermanos. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco en esta noche hacia el trono de tu gracia, para hallar gracia, mi Dios, hacia este tiempo en que se va a predicar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos edifiques con tu palabra, Señor, que tú, Señor, nos afirmes con tu palabra, que nos des luz con tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que me des la gracia y la sabiduría para predicar tu palabra en esta noche, Dios. Edifica, Dios, a tu iglesia en esta noche con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios. Creo, Padre, con todo mi corazón que tú así lo has hecho. Amén, Dios. Tomen sus lugares, hermanos. En base a estas escrituras, hermanos, quiero compartirles un tema que le he puesto: escapando del juicio de Dios. ¿Cuál es el tema, hermanos? Escapando del juicio de Dios. ¿Y qué significa la palabra escapar, hermanos? La palabra escapar significa conseguir salir de un lugar en el que se está encerrado, hermanos. Y la Escritura nos habla, hermanos, la Escritura nos dice que el mundo entero está encerrado bajo pecado. ¿Y por qué vienen los juicios de Dios sobre el mundo, hermanos? Es por causa del pecado. Y si el mundo quiere escapar de los juicios de Dios, tiene que salir de su pecado, hermanos, para que pueda escapar del juicio de Dios. La palabra escapar también significa, hermanos, librarse de algo penoso, librarse de algo perjudicial. Y si el mundo quiere escapar del juicio de Dios, tiene que librarse de la pena del juicio de Dios, hermanos. Tiene que dejar su pecado para librar la pena del juicio de Dios. Amén, hermanos. Por eso el tema es escapando del juicio de Dios. Hay que salir de nuestros pecados. Hay que salir de la pena de recibir el juicio de Dios dejando nuestros pecados. Amén, hermanos. Y la palabra juicios, hermanos, significa, es el dictamen que se le da a una persona a consecuencia de sus malas acciones. Eso es lo que significa la palabra juicio. La palabra juicio significa que es el dictamen que se le da a una persona por sus malas acciones. Y desde hace más de 2 siglos, hermano, desde hace más de 2000 años, el mundo tiene malas acciones ante los ojos de Dios. Los juicios de Dios vienen, hermanos, a causa de las malas acciones de la humanidad. Si tú lees las Escrituras, hermano,
Siempre que la maldad ya era extrema en el mundo, siempre Dios tomaba la decisión de enviar un juicio, hermanos, sobre la humanidad. Cuando ya la maldad era extrema, y a nuestros tiempos, hermanos, la maldad está extremadamente en nuestro mundo. A nuestro tiempo, hermanos, el pecado se está agravando en nuestro mundo. Muchos tienen la esperanza de que todo esto cambie, hermanos. Pero los que conocemos a Dios y los que conocemos las Escrituras, sabemos, hermanos, que esto no va a cambiar. Sabemos que aún después de este COVID vienen cosas más peores, hermanos. Pero los que estamos en Dios, pero los que estamos en Cristo, hermanos, somos guardados por Dios. Somos refugiados por Dios. Somos escondidos por la presencia de Dios, hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué debemos de hacer para escapar del juicio de Dios? Para poder escapar del juicio de Dios. Y si el mundo quiere escapar del juicio de Dios, lo que debe de hacer el mundo, hermanos, es salir del ambiente depravado del pecado. Si el mundo quiere salir, escapar de los juicios de Dios, debe salir del ambiente depravado del pecado, hermanos. Y vayamos al versículo 28. Versículo 28 y 29, hermanos, de la escritura que leímos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Si queremos ser librados de los juicios de Dios, debemos salir del ambiente depravado del pecado. Hoy en día yo me sorprendo y le pregunto a Dios qué es lo que pasa. He escuchado a pastores que dicen que sus miembros se han contaminado de esta enfermedad. He escuchado noticias que pastores han muerto por esta enfermedad. Y yo le pregunto a Dios, ¿por qué si tenemos tus promesas? ¿Por qué si te servimos a ti? ¿Por qué, Señor, si sabemos que tú nos guardas? Y llega una pregunta a mi corazón. Quizás no andarán bien delante de tu presencia. Quizás estarán practicando el pecado. Porque estas cosas que están sucediendo, hermanos, es para el mundo que no quiere nada con Dios. Estas cosas que están sucediendo es por causa de la gravedad del pecado, porque el pecado se ha agravado en extremo. Pero yo creo, para mí, hermanos, los que buscamos estar bien con Dios, yo creo que Dios nos guarda de todo esto, hermanos. Tenemos las promesas en su palabra. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy, aquí en Iglesia Maranata, no se ha sabido nada de eso, hermanos. Y creo que es una iglesia que busca a Dios con todo su corazón. Hermanos, para poder escapar del juicio de Dios, debemos ser como Noé y su familia. Debemos ser como Lot, ser creyentes de verdad en Dios, en medio de un mundo tan perverso, en medio de un mundo tan lleno de pecado. Debemos ser creyentes verdaderos de Dios. Debemos obedecer a Dios en medio de un mundo de tanta maldad, de un mundo que está pidiendo a gritos los juicios de Dios, hermanos. Y nuestro deber es advertirle a la gente que solamente Dios puede guardarlos, que solamente en Cristo hay salvación. Ese es nuestro deber, hermanos. Amén.
Por eso yo te motivo, hermano, yo te invito a seguir aferrándonos a la fe en Dios, a seguir esforzándonos por guardar la palabra de Dios, por buscarle con todo nuestro corazón. Yo a veces platico con el pastor ahí en el trabajo, a veces le digo, yo no puedo dormir entre las madrugadas, pero ¿sabes qué es lo que hago? Yo doblo mis rodillas a las 2:30 de la mañana, o a las 3 de la mañana, o a las 4 de la mañana. Y ahí me voy todo desvelado al trabajo, pero si no puedo dormir, trato de aprovechar el tiempo en la presencia de Dios, hermano. A veces no tengo nada que pedirle a Dios, 3 meses sin congregarnos, hermanos, 3 meses sin entonarle un canto a Dios, en una noche, hermanos. Yo no sabía qué pedirle a Dios, porque Dios ya sabe todo lo que yo necesito. Amén. En una noche durante la madrugada yo me propuse solamente adorar a Dios, hermano. Solamente yo y Dios en su presencia, adorándole, cantándole cánticos de adoración. Dáselo fuerte a Dios, hermano. Dáselo fuerte a Dios. Esto que está pasando, mis hermanos, nos está llevando a una búsqueda más intensa con nuestro Dios. Duramos 3 meses sin congregarnos en nuestros hogares, pero el creyente debió haber aprovechado para tener una intimidad en la presencia con Dios, hermano. El verdadero creyente debió haber estado cerca de Dios. Platicábamos yo y mi esposa me decía, esto a lo mejor va a enfriar a muchos. Y yo le decía, va a enfriar aquel que no ama a Dios. Va a enfriar aquel que no tiene una convicción con Dios. Pero el verdadero creyente que tiene una convicción con Dios, lejos de enfriarse, hermanos, va a estar buscando a Dios ahí en su casa, hermanos. Va a estar buscando a Dios ahí en su hogar, hermanos. Amén. Pidiéndole a Dios que nos guarde del pecado, pidiéndole a Dios que nos guarde de la tentación, hermanos. Así que, hermanos, para poder salir o escapar del juicio de Dios, hay que salir del ambiente depravado del pecado, como lo hizo Lot y sus hijas, donde los hombres se entregaban a unos a otros. En los tiempos de Lot ya corrompían a la humanidad desde la infancia, hermanos. Porque cuando le quisieron hacer daño a Lot, dice que desde el más joven hasta el más viejo querían abusar de Lot, hermano. Querían hacerle daño a Lot. Y eso nos indica que la humanidad de aquellos tiempos ya estaba corrompida desde la juventud hasta la vejez, hermano. Y hoy en día es igual. Ya la maldad está desde la adolescencia hasta los adultos, hermano. Sí, hermanos. Pero en medio de un mundo lleno de pecado, tú y yo debemos ser creyentes de Dios como lo fue Lot. Amén, hermanos. Tú y yo debemos rehusarnos al ambiente depravado del pecado, hermanos. Y debemos advertir a nuestra familia que algunos están asustados, como lo hizo Lot con sus yernos, cuando les avisó que deberían de salir de Sodoma y de Gomorra, porque Dios iba a destruir tales ciudades a causa del pecado tan extremo que había, hermanos. Así nosotros como creyentes de Dios y que nos esforzamos por obedecer a Dios, necesitamos, hermano, advertirle a nuestra familia que tenemos que acercarnos a Cristo para poder escapar de los juicios de nuestro Dios, hermanos. Amén. Para poder escapar del juicio de Dios hay que salir del ambiente depravado del pecado, como lo fue Lot y su familia, como lo fue Noé y su familia, hermanos. Si leímos aquí en Lucas, te fijas qué dice la Escritura: así como fue en los tiempos de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Si en los tiempos de Noé la